Parece que fueron los que votaron por el no, los que permitieron la aprobación de la reforma. Si se hubieran retirado, no hubiera habido quórum. El gobierno sin quórum aprueba la reforma tributaria, sin quórum para decidir. Incomprensible, pero bueno, son cosas que pasan en política. La reforma agraria, ¿a quién le quitarán 3 millones de hectáreas? Hablaremos con José Félix Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos. El Dow Jones no llega a los 20.000 puntos. Los futuros están en este momento en 19.871. Sigue la expectativa. Un euro vale 1,0439. El dólar no se mueve en Colombia, 2.996 pesos, llenos de dólares del narcotráfico, es decir, de las FARC, y el barril WTI de petróleo a 52,75. La muerte de Pepe Sánchez, un gran actor, un gran director, un gran guionista. La televisión colombiana pierde un gran personaje y en el recuerdo nos queda para siempre la obra de Pepe Sánchez. El de Medellín es el alcalde mejor calificado de Colombia. Peñalosa de Bogotá, el peor, con un 29%. Anda más o menos como Juan Manuel Santos. Él y Santos andan en lo mismo. 67% de impopularidad, la de Peñalosa. Está muy bien el alcalde de Barranquilla, Char, con 88%. Armitage, en Cali, baja, sube, está bien, 65%. Ese es el panorama que nos deja ver Inbamer Gallup en su encuesta de hoy. Gobierno sirio proclama victoria en Alepo. Salen de la ciudad los últimos terroristas. Derrotada la oposición en Siria. Obama y Abe, Obama, el presidente de los Estados Unidos, Abe, el primer ministro japonés, declararán en Pearl Harbor la reconciliación definitiva de los dos países. Pearl Harbor, diciembre de 1941, el ataque traicionero del Japón a la base más importante de los Estados Unidos en el Pacífico. Tantos años después, reconciliación definitiva. Detenidos 2 venezolanos chavistas en Miami. Los acusan de haber lavado con destino a cuentas de oficiales del Servicio Público Chavista $100 millones. Se llaman Luis Díaz y su hijo Luis Javier Díaz. Putin declara otra guerra de las estrellas. Aquí anuncia la fabricación de unos misiles que tienen la capacidad de penetrar las defensas antiaéreas contra los misiles, las que existen y las que existirán. Una guerra de las estrellas al revés. La última se la declaró Ronald Reagan a la Unión Soviética y se la ganó. Esta se la declara Putin a un debilitado Estados Unidos. A Obama se la declara. ¿Qué pasará con Putin? Turquía bombardea Al-Bab, feudo del Estado Islámico. Dicen que hay 40 civiles muertos, no cuentan cuántos muertos hay entre los militares del Estado Islámico. Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pide nombres de funcionarios que recibieron coimas de Odebrecht por $98 millones entre 2006 y 2015. Lo mismo está pidiendo el gobierno de Colombia, lo mismo pedimos todos, que se sepa quiénes fueron los que recibieron las coimas de Odebrecht para aprobarle contratos. Creado panel de la ONU para investigar crímenes de guerra en Siria. A propósito de la encuesta Gallup, el presidente Uribe Vélez tiene 57% de favorabilidad y Santos, con todo el presupuesto, con toda la publicidad, con premio Nobel, con la paz,
Con todo este tinglado de la farsa montado para engañar colombianos, 35%. Uribe le gana por 22 puntos a Santos en favorabilidad. El ELN se prepara para la paz. El último ataque, un bus quemado en la vía que de Medellín conduce a Quibdó, o de Quibdó a Medellín, como ustedes lo prefieren. Y en Hoy en la Historia recordaremos el hecho histórico del nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre. ¿Qué estaba pasando en el mundo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Saludemos la mañana, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros en la mesa. Son las 6:12 de la mañana y antes de empezar quisiera desearles una feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Doctor Londoño, la reforma minoritaria. Ayer fue aprobado el proyecto de reforma tributaria con 43 votos a favor en el Senado. A las 12 de la noche había 59 senadores en el recinto. El gobierno en pleno, doctor Londoño, estaba pendiente del asunto y los ministros iban de curul en curul buscando los votos que se requerían. ¿Cuánta mermelada se habrá repartido? El sistema no funcionaba, se caía, senadores iban, venían, hubo que repetir votaciones, un voto aparecía, luego desaparecía, en fin, a pupitrazo limpio y negando los tiempos que requiere un debate como el de la reforma tributaria. Mauricio Liscano, a quien cariñosamente nuestro director llamó ayer el Sancho Panza del régimen, logró que se aprobara una reforma contra la que se sentaron todas las voces de protesta. La coalición del gobierno Santos, y esto vale la pena recordarlo, integrada por el partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido Liberal y el partido Conservador, le deja a Colombia una reforma tributaria que subió el IVA al 19%, impuso un monotributo para los pequeños y medianos negocios, pagarán IVA datos móviles, internet, teléfonos inteligentes y computadores, los pañales y el papel higiénico también pagarán, y si un contador pone mal un dato, irá a prisión entre 4 y 9 años, al igual que miembros de junta o algún gerente que a lo mejor estaba despistado. La economía colombiana, doctor Londoño, va a crecer por debajo del 2%. El gobierno tiene que asumir billones de pesos en inversiones para implementar el acuerdo con las FARC, que fue negado por el pueblo colombiano en ejercicio de su soberanía el pasado 2 de octubre. La regla fiscal es un mal recuerdo, la inversión extranjera sigue a la baja, en fin. Esta reforma es un espantapájaros para la confianza en la economía colombiana, que se desmorona, doctor Londoño, sin que el gobierno se atreva a reconocerlo. Mientras tanto, ya los empresarios aceptaron un incremento del salario mínimo del 6,7% y los sindicatos se mantienen exigiendo un 14%. Pase lo que pase, la informalidad seguirá disparada, al igual que los subsidios y las transferencias condicionadas que no han logrado impactar la inequidad. Doctor Londoño, este año no termina bien. Prosperidad para todos. No termina bien este año, pero yo simplemente le hago una cuenta para que después nos la aclaren los que estuvieron a esa hora en el Congreso de la República. Si votaron solamente 43 a favor, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si los que estaban por la negativa se retiran del recinto y quedan solo los 43 votos del gobierno? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera habido quórum, no se hubiera podido proceder con la votación. Claro. Entonces, en definitiva, ¿quién aprobó la reforma? Los que la negaban, pero se quedaron en el recinto. Le hicieron quórum al gobierno. Así es. Es la cuenta que nos da. Sí, pues vamos, a ver, vamos. 59 menos 16, 43. Son 43. Y el quórum decisorio es 102 dividido 2 más 1, 51 más 1, 52, exactamente. Por eso. No hubiera habido quórum para tomar la decisión si se retiran los que estaban por la negativa. Le preguntaremos al senador Fernando Nicolás Araujo si ellos, los del Centro Democrático, se quedaron presentes en el recinto y le hicieron el favor al gobierno y al pueblo colombiano de regalarles una reforma tributaria que acaba por despedazar lo que queda de la economía de este país. Una economía con un crecimiento
sencillamente ridículo, inferior al 2% anual. Una economía donde se muestra un déficit fiscal amenazante, cada vez más amenazante, sin contar el costo del acuerdo final con las FARC, que es de muchos billones de pesos. Es que recuerde que hay que empezar a pagarle el sueldo a todos los cocaleros, hay que empezar a pagarle el sueldo a todos los de las FARC, hay que empezar a pagarle el beneficio económico a todos los trabajadores y trabajadoras del campo que en edad de jubilación no tengan pensión. Eso vale billones de pesos. Y siga por ahí. Y entonces asuma las vías terciarias del país que le pasan al gobierno nacional y construya todo lo que está prometido ahí. Construya, además de las vías de comunicación, las viviendas dignas para todos los campesinos y pague 3 millones de hectáreas de tierra agrícola. Páguela y prepárela. Bueno, pero si todo esto se va a hacer con la eficiencia con que se hicieron los Juegos Nacionales en Ibagué, ¿qué problema hay, no es cierto? Y el deprimido de la 94 y el túnel de la línea. Por eso, de manera que no hay problema. Con la proverbial eficiencia de este gobierno no hay problema. Todo se hará. ¿Con qué plata, nos preguntamos? ¿Con qué plata? Bueno, vamos a hablar de cosas gratas. Tata Castro, buenos días. Gracias, doctor Londoño. Muy buenos días a todos. Millonarios se quedó el miércoles sorpresivamente sin técnico luego de confirmar los primeros refuerzos para el 2017 solicitados por Diego Coca, quien renunció porque decidió irse para su país natal a dirigir al Racing de Avellaneda. No pasaron 24 horas y el equipo bogotano ya tiene quien se encargue de la parte técnica. Se trata del argentino Miguel Ángel Russo. Como entrenador ha dirigido a Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes de Argentina, Monarcas de Morelia de México, Vélez Sarsfield, Boca Juniors y San Lorenzo. Entre sus logros como director técnico se destaca el título de la Copa Libertadores con Boca en el 2007, cuando reemplazó en el banco a Ricardo Lavolpe. Esa vez venció a Gremio de Brasil. El último equipo que dirigió fue Vélez Sarsfield en 2015, del cual salió una vez se le terminó el contrato de trabajo debido a los malos resultados. Con este equipo ganó el único título en Primera División de Argentina en el año 2005. Millonarios regresó a la Copa Libertadores por la vía de la reclasificación después de 3 años de ausencia. Esta es la tarea más importante que tiene el nuevo estratega, que también es argentino, que tiene mucha experiencia en el torneo continental, pero sus grandes logros, doctor Londoño, como entrenador se dieron hace varios años. Y llegó la Navidad, doctor Londoño. Espero que todos tengan una feliz Navidad. Bueno, Tatica, pero ¿por qué no nos cuenta, si es que es un dato que se puede saber, cuánto gana un entrenador de Millonarios? Doctor Londoño, se habla que Diego Coca, el técnico que renunció sorpresivamente a Millonarios, se va precisamente para el Racing con 1.2 millones de dólares al año, y que en Millonarios recibía 750.000 al año, porque se habla que la parte económica influyó mucho y el regreso a su país. Entonces ahí le cuento más o menos, si usted divide 750 dividido 12, ¿cuánto se puede ganar un técnico? Y si es extranjero, seguramente... Pues ahí está la cuenta, $65.000 mensuales. Sí. Esos son 190 millones de pesos al mes. Dígame, ¿quién se gana en Colombia 190 millones de pesos al mes? Creo que nadie. Bueno. En todo caso no somos nosotros, ¿no? 190 millones de pesos al mes se gana el técnico de Millonarios. Seguramente Miguel Ángel Russo no va a venir por menos plata. Ha ganado muy poco. Ha dirigido mucho en muchos sitios. Pero, en fin, lo trajeron de Millonarios, se demoraron 24 horas en contratarlo. Fue fácil porque estaba disponible. Sí, estaba libre. Disponible quiere decir cesante. No tenía trabajo y Millonarios se lo trajo para que trabaje aquí. A 65.000 a 180 millones de pesos al mes, pues no está mal.
no está mal. Claro Ni que 5. va a tener que pagar IVA del 19%, y va a tener que pagar impuestos sobre la renta, y va a tener que pagar otras cosas, pero con 180 millones de pesos al mes, me parece que uno se bandea bien. Miguel Ángel Russo, nuevo técnico de Millonarios. Después de que Diego Coca resolvió quedarse dirigiendo el Racing de Avellaneda. Fue una salida muy sorpresiva, doctor Londoño, porque le cuento que el técnico Coca ya había solicitado los primeros refuerzos para el 2017, ya los habían anunciado y de pronto decidió renunciar. Renunció el técnico de Racing y él decidió quedarse en su país. Muy bien. ¿Y cuál era el técnico de Racing? ¿Usted recuerda? No tengo el dato. Ni cómo le fue a Racing en esta última temporada. Bueno, pues, el Racing de Avellaneda es uno de los... El Racing sí, de Avellaneda es uno de los grandes equipos de Argentina, siempre lo ha sido campeón en Argentina en varias ocasiones. En Avellaneda hay dos equipos fundamentales que cuando juegan entre ellos salen chispas también, Independiente de Avellaneda y Racing de Avellaneda. Son dos, Avellaneda es un barrio de la Argentina. Sí. Perdón, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Un barrio de Buenos Aires. ¿Ah? De Buenos Aires, sí, de la ciudad. Sí, de Buenos Aires, es un barrio de Buenos Aires. Entonces, en ese barrio hay dos equipos a falta de uno. Independiente de Avellaneda, Racing de Avellaneda. Esta, pues, es la situación de Millonarios y esta es la noticia deportiva del momento. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad. Primero que todo, gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y pedir en esta fecha amor y fraternidad para que pasemos una bella Navidad y un lindo Año Nuevo. Hoy, 23 de diciembre, tenemos que registrar dolorosas noticias en nuestro país, que contrario a lo que proclamó el presidente Santos en Europa cuando recibía el Nobel, sigue siendo víctima del accionar terrorista de las guerrillas. Dijo el presidente Santos en Oslo, abro comillas, la guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población a lo largo y ancho de nuestro bello país ha terminado. Cierro comillas. Presidente Santos, qué vergüenza decirle a unos desprevenidos que la guerra terminó cuando la verdad es que aquí no hay una guerra. Lo que hay es un ataque terrorista sistemático de las guerrillas contra 49 millones de colombianos que deseamos justicia y penas efectivas para los violadores de niños, secuestradores y asesinos de colombianos de bien. Como el mal ejemplo cunde, recuerdo que las FARC en estos 6 años de proceso se dedicaron a delinquir todos los días para que el alto gobierno pudiera decir que era necesaria la paz, para evitar muertes y secuestros. En otras palabras, uno puede calificarlo como una gran extorsión. Es por esto que el ELN sigue al pie de la letra el ejemplo que le dio a las FARC. En Arauca, el ELN el 19 de diciembre asesinó a 2 soldados. El miércoles, en norte de Santander, asesinó a un soldado. Ayer en Los Ángeles, departamento del Cesar, este corregimiento, sufrió el ataque del ELN con cilindros, bomba y tatucos contra la estación de policía, dejando a 2 patrulleros heridos. Y para terminar la jornada, quemaron un bus de transporte público que llevaba cerca de 40 personas que hicieron descender del automotor para prenderle fuego, que llevaba la ruta Medellín-Quibdó en el departamento del Chocó. Doloroso terminar el año en medio de mentiras de un gobierno que solo quería un Nobel, que lo último que quiere es la paz, pues con la impunidad que propone nunca va a haber paz, y vive solamente de anuncios, porque para calmar a las víctimas del terrorismo les promete empezar los diálogos con el ELN el 10 de enero, pero que de los secuestrados no dice nada. Ese es el nivel de la paz del gobierno Santos, donde lo importante son los guerrilleros y lo de menos los colombianos. Sí, Demar, esta situación sigue siendo crítica porque si usted deja vivas las causas va a tener necesariamente que recoger las consecuencias. Ese es un problema de lógica elemental. ¿Cuál es la causa de lo que llama Santos la guerra en Colombia? Porque él lo llama así, como si fuera un enfrentamiento de ejércitos regulares en el campo de batalla. De eso no tenemos nada. Pero ¿cuál es la causa de la inseguridad, de la violencia, del terrorismo? ¿Cuál es la causa principal? El narcotráfico.
Es narcotráfico. La cocaína, eso tiene nombre propio. ¿Y qué ha hecho este gobierno por la cocaína, fuera de estimularla? Pues nada. Bueno, pues es que recuerde... Exponer la vida de los campesinos y de los trabajadores que van a erradicar supuestamente los cultivos que están sembrados de minas antipersona, donde al mes por lo menos una persona fallece por cuenta de las trampas de las FARC. Y mientras tanto, pues ya no se puede fumigar con glifosato y los narcotraficantes... Oiga, ¿sabe qué, doctor Londoño? Ahí sí hay confianza inversionista. En el cultivo de coca, el procesamiento de cocaína, le cuento. No, pero claro, toda, pero además como la cocaína produce los rendimientos necesarios para las nuevas inversiones, por eso hemos aumentado la superficie sembrada de 40.000 hectáreas a 200.000. Ya a comienzos del año entrante veremos el resultado de esta política prodrogas del presidente Santos. Andrés Felipe Arias, en una entrevista que dio para Jaime Bailey, recordaba las cosas que se aprobaron en La Habana y que no aparecen en el acuerdo final. Ustedes están recordando una, la fumigación con glifosato. Me quitan la fumigación con glifosato, la quitamos. Argumento, es que es dañino para la salud. Hágame el favor, pues. Y eso lo dice el biólogo y médico, economista, ministro de Salud. Muy bien, pero algo más. ¿Dónde están los bombardeos a los campamentos que se tienen que organizar en las zonas cocaleras para manejar a los campesinos que siembran la coca y a los raspachines que la recogen y a los que finalmente procesan la cocaína, la coca, para convertirla en pasta de coca y en clorhidrato de cocaína? ¿Dónde están esos bombardeos? Prohibidos. ¿Dónde se prohibieron? En La Habana. ¿Dónde están las extradiciones a los Estados Unidos de estos bandidos? Se acabaron las extradiciones. El presidente Uribe extraditó centenares de estos bandidos que se encuentran en cárceles de los Estados Unidos. Juan Manuel Santos prohibió la extradición de bandidos de las FARC y ahora dice que es que no hay tratado de extradición con los Estados Unidos para las FARC, pero para Andrés Felipe Arias sí lo hay, ¿no? Claro, tiene que cuidar a los socios de esta negociación, porque en gran medida depende de las FARC que esto tenga una buena reputación para él. O sea, las cruces que hace el doctor Santos cada vez que las FARC comete una impertinencia, pues son enormes, porque lo hacen quedar mal. Sí. En cambio, Andrés Felipe Arias, pues no es su amigo, entonces, ¿por qué tiene que ayudarle? Andrés Felipe Arias fue precio que exigieron las FARC en La Habana. A Andrés Felipe Arias nos lo entregan. ¿Por qué razón? Porque Andrés Felipe Arias representa en desarrollo agropecuario todo lo contrario de lo que se quiere hacer en Colombia, que es la expropiación de las tierras a los legítimos propietarios de ellas para entregárselos a las FARC y convertirlos en minifundios con los esclavos de las FARC. Y obviamente con la ruina para el pueblo colombiano, porque esa política agraria del minifundio no ha producido sino pobreza y miseria. No, ninguna otra cosa. Hombre, de manera... y además uno no entiende, doctor Londoño, por qué mentira tras mentira. ¿Por qué mentira tras mentira? Porque cuando uno miente una vez tiene que mentir 100. Porque cada mentira trae aparejada la necesidad de otras mentiras.